Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Hoy estoy aquí con David Montaño, muy emocionados porque tenemos de entrevistado a Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenido, Fluvio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. El gusto de estar con ustedes. Un gusto para nosotros. Y bueno, nadie mejor para presentarse que tú mismo, Fluvio. Entonces, ¿nos puedes contar quién es Fluvio y qué te llevó a interesarte por el sector energético? Bueno, es más o menos de casi freudiano, digamos, de manera muy natural. Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, una ciudad, un puerto industrial donde se asienta muy buena parte de la petroquímica de los que hay en el país, que hay en México. Nací en el seno, además de una familia petrolera. Mi padre fue ejecutivo de Petróleos Mexicanos, mi madre es jubilada de Petróleos Mexicanos. Yo mismo hice la primaria en una escuela artículo 123, porque durante muchos años era el sistema de escuelas primarias que tenía Petróleos Mexicanos para los hijos de sus trabajadores. Ya hace muchos años prácticamente todas, por ahí se quedó con algunas razones Pemex, pero en general ya están ahora en la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, ahí me tocó todavía la época en que eran escuelas que pues sostenía Petróleos Mexicanos. Entonces fue de manera muy natural. Eh, yo estudié primero física en la Universidad Nacional, me vine de Coatzacoalcos a la Universidad Nacional y después pues me fui a hacer en la misma universidad la maestría en ingeniería de exploración petrolera, ¿no? Siempre con el interés en los temas energéticos y después poco a poco petroleros. Y finalmente me fui a Francia, hice el doctorado en economía de la energía, primero en una pequeña ciudad que se llama Grenoble, en el sur, y posteriormente en la Universidad de París 3. Entonces, digamos, yo he crecido en el mundo petrolero en particular. Coatzacoalcos es una ciudad, quizá no tanto como otras, como Poza Rica o Minatitlán, que está ahí muy cerquita, que todo gira en torno a Pemex, que hay un poquito más de diversidad. Sin embargo, pues, la actividad petrolera es muy importante. Entonces, por eso les decía, fue muy natural mi interés en el tema energético en general y petrolero. Perfecto, buenísimo, Fluvio. Pues ahora sí que naciste en una cuna muy relacionada, ¿no? Con estos Así es. temas de energía. Oye, Fluvio, pues bueno, la pregunta que tengo ahorita en mente es como que una pregunta, creo que con varias preguntas. Quisiera preguntarte en primer lugar, pues, a ver, sabemos que fuiste consejero independiente de Pemex. En primer lugar, pues, si nos pudieses compartir un poco cuál fue este proceso, ¿no? Por medio del cual, pues, llegas, te empiezas a involucrar, pues ahora sí que con el sector a trabajar y, bueno, hasta volverte consejero. Pero también una vez que eres consejero, pues, bueno, creo que es una posición muy interesante. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes siendo consejero independiente de Pemex? Sí, en 2008, bueno, debo decir, yo regresé a México de Francia en el año del 2003 y me integré en lo que era la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, ¿no? Tenía varias opciones de trabajo, incluso también había la posibilidad ya de incorporarme a PMI, la parte comercial de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, además de la parte estrictamente profesional, como pueden ver, atrás está Rosa Luxemburgo y al lado Ricardo Flores Magón. Si pudieran ver, está Marx, está Gramsci, Lenin, Alberto Castillo, Salvador Allende. Yo he sido militante de izquierda desde los 14 años, ¿no? Entonces, eh, pues esta parte política hizo que me atrajera también la vida pues legislativa, ¿no? Tuve la oportunidad en 2003, el Partido de la Revolución Democrática, la fracción parlamentaria, abrió un concurso para integrar un equipo de asesores
Y bueno, aparte de que yo venía regresando de Francia, pues, pues yo conocía a muchos de diputados, empezando por el coordinador, que era Pablo Gómez, dirigente del 68, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo del Partido Mexicano de Trabajadores pasé al Partido Mexicano Socialista, después al PRD, en este proceso de unidad a la izquierda. Entonces, pues decidí optar finalmente por integrarme a la Cámara de Diputados como asesor y ahí estaba en 2008 cuando se hizo la reforma energética que impulsó Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ahí me tocó pues analizarla y demás. Después, cuando se inició finalmente un proceso de negociación, yo fui, digamos, tuve pues, el privilegio de participar como asesor en la redacción de varias leyes de esa reforma, en particular la ley de hidrocarburos, la ley de la Comisión, la ley de Pemex, la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y justo en esa reforma, o con esa reforma, se creó la figura que entonces era de consejero profesional. La diferencia con los actuales consejeros independientes es que el consejero profesional era considerado funcionario, ¿no? Los independientes no. De hecho, entonces, después de que se aprobó la reforma, hubo un proceso de negociación y, pues digamos, de los 4 consejeros profesionales que se agregaron al Consejo de Administración, que antes de esa reforma estaba conformado por 6 miembros del gobierno, 5 del sindicato de trabajadores petroleros, se incorporó esta figura y fuimos electos 4 consejeros profesionales, ¿no? Propuestos por el presidente de la República, ratificados por el Senado, y yo fui uno de esos 4 consejeros, ¿no? En virtud de que pues había yo tenido esa oportunidad, privilegio de participar en bueno, en la negociación de esa reforma de 2008. Sin duda ha sido, bueno, la responsabilidad más grande que he tenido en mi vida. Fue una experiencia muy grande, pues porque además yo le tengo, todavía no tenía y le tengo un cariño especial a Petróleos Mexicanos. Prácticamente lo que yo he podido ser y hacer pues, es gracias a esta gran empresa y fue, pues, lo primero que aprendes es que tú tienes acceso a una información que no tienes estando fuera de ti. Y entonces, los juicios, las valoraciones que se hacen, pues son distintas, ¿no? Más allá de las posturas ideológicas, pues la calidad de la información es otra. Entonces, también la perspectiva que se tiene de la empresa es otra, ¿no? Pues los mecanismos, las formas de operación, la estructura, en fin. Fue sin duda una gran experiencia. Estuve 6 años como consejero profesional en el Consejo de Administración de Pemex. Después me quedé todavía un año más como consejero en Pemex Petroquímica, que era una de las subsidiarias que tenía Pemex en aquel tiempo, y en Pemex Gas y Petroquímica Básica. Entonces, pues sí me permitió tener un conocimiento muy a detalle de la operación de petróleos mexicanos, eh, pues darme cuenta de algunas cuestiones, como por ejemplo que Petróleos Mexicanos, para el tamaño de empresa que es, por razones históricas, ha sido una empresa muy endógena, ¿no? La actividad de Pemex en el extranjero es muy escasa, ¿no? Por ahí en los años 80, una filial de vida efímera de Pemex, Mexpetrol, fue la que descubrió el yacimiento de Vaca Muerta, que es hoy por hoy el yacimiento más importante en América del Sur, ¿no? Después Pemex se lo vendió a yacimientos petrolíferos fiscales. Hoy en día solo tenemos pues, una refinería, ¿no? En Deer Park. En aquellos años teníamos poco menos de media refinería. Entonces, en fin, creo, sin duda aprende uno pues a buscar acuerdos, a construir acuerdos cuando es posible. Yo traté siempre pues, de poner el interés de petróleos mexicanos y
En ocasiones, pues sí, me tocó pues votar en contra de ciertas resoluciones, de quedarme en minoría de uno, ¿no? También, eh, eh, cuando el tema de la ronda cero, pues, después de la reforma de 2013, ¿no? Entonces, en fin, fue un gran aprendizaje, creo que uno madura mucho, ¿no? Que a pesar de mis orígenes que les he platicado, eh, pues uno no es parte de una Pemex, ¿no? Entonces llegar a Pemex, conocerla por dentro ya con una responsabilidad de conducción estratégica da sin duda otra visión, entiende uno de pronto algunas decisiones, las dificultades a las que se enfrenta, y fue sin duda una gran experiencia este paso por el Consejo de Administración de Pemex. Claro, qué interesante, Fluvio. Muy pocos tienen como pues ese conocimiento a lo largo de tantos años, como desde adentro, ¿no? O sea, viniendo desde tu familia, ¿no? Poder conocer como esos cambios y todo que sucede. Y al día de hoy, ¿tú cuáles consideras que son los mayores retos que enfrenta Pemex? Son varios. En primer lugar está eh, pues el tema de, sin duda, de su deuda, ¿no? Que es una gran reto, que es algo que a mí me gusta siempre eh, aclarar o plantear, de que pues no es resultado de ineficiencias per se en petróleos mexicanos, sino del hecho de que en este país hemos pospuesto durante medio siglo prácticamente una reforma fiscal profunda y progresiva. México, ustedes son muy jóvenes, pero México creció además de manera muy importante, toda esta época se conoció como el desarrollo estabilizador a partir de un modelo agroexportador que se agotó a inicios de los años 70, ¿no? Entonces, Petróleos Mexicanos en esos años, desde su creación en 38, Petróleos Mexicanos, eh, pues tuvo como objetivo fundamental garantizar el aprovisionamiento de hidrocarburos y derivados al país. No era tanto, digamos, un papel económico, fiscal el que jugaba, ¿no? Pero a raíz del agotamiento de este modelo que se conjugó con la crisis de 1973, bueno, crisis para los países industrializados, boom para nuestros países productores, ¿no? Cuando se cuadruplicó el precio del crudo en menos de un mes. Entonces, pues el papel de petróleos mexicanos cambió radicalmente. Nosotros habíamos sido fundamentalmente un país autosuficiente en materia de hidrocarburos, fuimos incluso marginalmente importadores entre 1971 y 1973. Y después México se volvió un país exportador importante. Entonces, el Estado mexicano decidió que en lugar de hacer esta reforma que sigue pendiente, ¿no? México es un país que recauda muy poco, pues se basaron los ingresos fiscales en la renta petrolera. Y entonces Pemex ha estado sujeta a, a diferentes variantes, pero siempre con un régimen fiscal que ha sido completamente confiscatorio. Incluso durante varias décadas, Pemex pagaba impuestos diarios, semanales y mensuales. O sea, no hay empresa que haga eso, ¿no? Entonces, además, Pemex, como carece de autonomía presupuestal y de gestión, es utilizada como factor de ajuste de las cuentas nacionales. Entonces, en épocas en que Pemex tenía grandes beneficios, no podía disponer de ellos porque se utilizaban para que la carátula financiera del gobierno como tal se viera menos deficitaria. Entonces, era un dinero muchas veces que Pemex no podía utilizar, estuvo sujeta a lo que se llama un superávit primario. Muchos años también a Pemex se le aplicó el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, que lo que significaba es que si el precio del crudo en la realidad eh, llegaba a un precio, era superior al precio con el cual se establecía el presupuesto, de ese diferencial Pemex no veía ni un centavo, todo iba para Hacienda. En fin, ha estado sujeta por más de 40 años, desde la crisis de 1982, a diferentes modalidades fiscales, pero siempre con un peso tal
que hacía que Pemex se tuvo que endeudar tan solo para pagar impuestos y derechos. Entonces, ese es el origen de esa deuda y hoy se ha convertido en un reto. Hay, por supuesto, también retos operativos, ¿no? Tanto en la parte de exploración, producción, donde tenemos que ya que ampliar nuestra frontera geológica para ir a yacimientos de mayor complejidad, como las aguas profundas. Tenemos una frágil base científica y tecnológica, ¿no? que habría que recuperar. Tenemos muchas deficiencias en la operación de nuestro Sistema Nacional de Refinación, que tienen que subsanarse, ¿no? No solamente es un tema de mantenimiento, sino es un tema de modernización y de hacer más eficiente las 6 refinerías que hoy por hoy operan, ¿no? Tenemos retos en materia logística, en tema de gas, ¿no? Pemex sigue quemando demasiado gas, hoy quema 4 veces el límite permitido. En temas de seguridad industrial, los índices de frecuencia y de gravedad son los peores en 15 años, cuando menos, ¿no? Y además eso está relacionado con la seguridad de los trabajadores. Tenemos un reto enorme en materia de gas natural. El país tiene una posición no solo de dependencia, sino de franca vulnerabilidad en materia de gas natural, ¿no? Porque si quitamos, la Petróleos Mexicanos ya prácticamente consume en sus procesos todo el gas que produce. Ya queda, lo inyecta al sistema, ya es marginal. Entonces, si quitamos a Petróleos Mexicanos de la ecuación, del balance de gas, el país depende entre el 90 y 93% de gas natural importado, casi en su totalidad de Estados Unidos, lo cual nos coloca en esta situación de vulnerabilidad. Un país puede ser dependiente, pero no vulnerable, es dependiente de muchos países que no tienen gas. Sin embargo, sus fuentes de aprovisionamiento son diversas y a precios accesibles. Nosotros dependemos fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, ese es un enorme reto que tiene el movimiento de petróleos mexicanos, porque además, pues sin gas, pues no hay petroquímica, ¿no? Y la petroquímica es el futuro del sector hidrocarburos, va a ser el último gran nicho del sector hidrocarburos, y todo lo que está atrás de ustedes, la ropa que traemos puestas, Félix y yo, todo eso te deriva de productos petroquímicos, ¿no? Incluso cuando se habla en ningún sentido cerrar refinerías porque va a haber autos eléctricos, pues a la gente se le olvida que las llantas se producen de derivados, ¿no? De refinados, que las refinerías producen gas LP, por ejemplo, que es el combustible que se usa en el 80% de los hogares mexicanos en la vida cotidiana, que la turbocina está muy lejos de ser sustituida, en fin. Entonces, pero sobre todo en el ámbito de la petroquímica, pues necesitamos gas. Entonces, esos son, digamos, rápidamente algunos de los retos que hay en el petróleo mexicano. Perfecto, Fluvio. No, pues digo, la verdad creo que sí son, es una pincelada, ¿no? De las tantas aristas que justo pues hay que tomar en cuenta. Oye, me gustaría profundizar un poco más en la parte con la que comenzabas, que es justo el tema del régimen fiscal, porque pues bueno, yo creo que muchos de nuestros podescuchas no son expertos en este tema, Fluvio. Si nos podrías platicar un poco más, pues de qué va, ¿no? Esta parte del reto de pues sí, del régimen fiscal que enfrenta Pemex, ¿no? Si hay algo ahí que tener en consideración, cuáles son las modificaciones o por dónde va este tema. Sí, mira, en este gobierno se hizo un esfuerzo reduciendo la tasa del derecho de utilidad compartida, que es el principal instrumento de traslación de la renta petrolera a las arcas nacionales. Sin embargo, es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque es un derecho que paga petróleos mexicanos, pero los límites de deducción, es decir, lo que puede deducir Pemex para pagar este derecho, ya son totalmente insuficientes para cubrir los costos de producción. Por poner un ejemplo, para no hacerlo más complicado, un ejemplo sencillo, 77% más o menos, son 3/4 partes para ser
números redondos, ¿no? De la producción del país se obtiene de las aguas someras, las aguas poco profundas. Ahí lo más que puede deducir Pemex es el 12.5% del valor de la producción o 6, $10 por barril producido, el valor que sea más alto. Sin embargo, por ejemplo, a $70, a la actualidad, pues estamos hablando de que Pemex puede deducir en torno a 8.30, $8.50 por barril, cuando el costo de producción es arriba de 11. Entonces no puede deducir siquiera todos sus costos. Solo ahí se tiene entonces el primer elemento es revisar, actualizar, para que tengan una idea. En 2005 hubo un cambio importante de régimen fiscal que le permitió a Pemex, por ejemplo, tener rendimiento positivo en 2006, ¿no? Que es uno de los pocos años en los que Petróleos Mexicanos en lo que va del siglo tuvo rendimientos positivos, ¿no? El otro fue 2012 de manera marginal, eh, que 2012 en este siglo es el año en el que los precios del crudo han sido los más elevados, ¿no? Entonces, por cierto, entre paréntesis, un dato para que dimensionemos el tema de la deuda. La deuda total actual de Pemex, que es 1.7 billones de pesos, es un monto en términos nominales similar a lo que Pemex le entregó al fisco tan solo en 2 años, 2011 y 2012. O sea, tan solo en 2 años Pemex le dio a la hacienda pública una cantidad nominal, en términos reales es mucho mayor, habría que ajustar por inflación y seguramente llegaría a los 2 billones de pesos, cuando menos, ¿no? Eso fue 2011-2012, le dio esa cantidad que hoy equivale, insisto, nominalmente, a toda la deuda de pesos. Lo digo para que veamos el tamaño de la exacción fiscal de pesos. Entonces, bueno, el segundo elemento que se tendría que modificar son estos los límites de deducción, ¿no? De tal suerte que al menos cubran los costos de producción de Pemex. Hay otro elemento que tenía Pemex hasta antes de la reforma de 2014 en su régimen fiscal, que era la exención de pago de impuestos, de derechos, sobre el gas que utiliza para mantener la presión de los costos, ¿no? Porque no es un gas con el que comercializa Pemex, sino que le permite sostener la producción petrolera. Entonces, antes del régimen, antes de este cambio de régimen, a Pemex se le exentaba de ese pago, o ya no, pues tiene que pagar a molécula de gas, tiene que pagar. Otro cambio tiene que ser asociado directamente con esto y con lo que platicábamos hace rato de unos minutos de la vulnerabilidad en materia de gas. Tiene que eh, el gas debe tener un régimen fiscal especial. Hoy por hoy tiene el mismo régimen que el petróleo crudo, ¿no? Entonces, si imagínense, el petróleo crudo no es rentable después del régimen fiscal, pues imagínense el gas, ¿no? Es mucho más rentable y eso también inhibe el incremento en la producción. Entonces, tiene que diferenciarse el régimen fiscal del petróleo crudo como tal del régimen fiscal del gas. Tendría justamente para al menos en materia de gas, podemos discutir en hidrocarburos, pero en petróleo, pero al menos en gas, se tendría que darle a Pemex una contraprestación que tienen los contratistas en materia de los que tienen contratos de función compartida, y que es la recuperación de costos, ¿no? Estos contratistas. Por eso cuando se hacen comparaciones entre lo que pagan contratistas y Pemex, comparar peras con manzanas, porque la base gravable es completamente diferente. Pemex no tiene, por ejemplo, esta contraprestación que es la recuperación de costos. Es decir, Pemex solo puede reducir, pero no recuperarlos, porque sí pueden hacer los contratistas. Otro elemento que se tendría que instaurar es modificar la distribución de los ingresos excedentes, ¿no? De tal manera que una mayor proporción pudiera, como ocurría antes, dedicarse también a la,
a fortalecer la capacidad presupuestal de Petróleos Mexicanos, ¿no? Ahí sería importante que un mayor porcentaje de los excedentes, de los ingresos fiscales excedentes, muchos de ellos de origen petrolero, ¿no? pudieran ser utilizados para fortalecer la capacidad de inversión de Petróleos Mexicanos. Otra parte es algo que se logró introducir en la reforma que les platicaba, que fue muy importante, de 2005, fue el derecho para la investigación científica y tecnológica. En aquel tiempo era, la primera versión era casi simbólica, era el 0.05% del valor de la producción. Con la reforma de 2008 se incrementó a 0.65 del valor de la producción. Con la reforma de 2014 se redujo a 0.65, pero de la renta petrolera, ya no del valor de la producción, ¿no? Es decir, la renta, recuerden, es el precio del crudo, ¿no? Menos los costos. Entonces, es una cantidad menor, obviamente, que el valor de la producción. Entonces, se redujo y esto tendría que destinarse para fortalecer a la investigación en el sector y en particular la que hace el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Y un elemento pues, fundamental que ya no es digamos, del resorte exclusivo del petróleo, pero es el monto del impuesto especial sobre productos y servicios de combustibles automotrices. ¿No? Yo suelo decir que todo el mundo somos muy ecologistas hasta que aumenta el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, tiene que buscarse cuál es el nivel socialmente óptimo de este impuesto, ¿no? Porque al Estado le cuesta mucho el transporte individual en automóvil. O sea, no solamente es la construcción y mantenimiento de carreteras y calles, es la necesidad de mitigar los efectos ambientales, las camas de hospital. No olvidemos que una de las principales causas de muerte son los accidentes automovilísticos, eso también cuesta. Bueno, hasta el torito, pues, no sé si sea autosuficiente el torito, pero no creo. Entonces, y en todo caso, cuando se incrementa el precio de la molécula, yo diría que lo que se podría subsidiar es en todo caso el diésel, pero no las gasolinas. O sea, un buen amigo mío dice, pensaron sobre todo en la gasolina premium, el que tiene para el whisky tiene para los hielitos, ¿no? O sea, no te comas una cala single malt que estás llorando por el precio de la bolsita de hielo. Entonces, porque es muy regresivo este subsidio, ¿no? Entonces, el diésel puede tener sentido en la medida que es el combustible que se utiliza para transportar personas y bienes, ¿no? de consumo, pero de ninguna manera significa subsidiar a las gasolinas. Entonces, todo eso en conjunto es lo que se tendría que revisar y paralelamente, o es más, no paralelamente, un requisito previo para que estas medidas pudieran mantenerse en forma ya estructural y no como se ha hecho. Recuerden la disminución de la tasa de derecho de utilidad compartida en los últimos 3 años, 2022, 2023, 2024, se ha hecho no modificando la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que es donde está el régimen fiscal de petróleos mexicanos, sino agregando un artículo a la ley de ingresos. ¿Cuál es el problema? Que eso solamente tiene vigencia por un año, por el ejercicio fiscal correspondiente. Pues tú no puedes planificar. Si tú eres un director de finanzas de Pemex responsable, pues tienes que asumir que esa disminución pues va a tener vigencia un año. Después no sabes qué va a pasar. Entonces necesitas que esté esos cambios en el régimen permanente de petróleos mexicanos y para lograrlo necesitas una reforma fiscal que incremente, y por un lado, porque además la parte fiscal no solamente no tiene una cara, es como las monedas, dos, ¿no? Una cara que es incrementar la recaudación del Estado, para que ponerle números y quienes nos escuchen dimensionen lo que estamos platicando. El México recauda como porcentaje del PIB alrededor de 16 puntos, ¿no? Esa es la recaudación fiscal. El promedio de países de América Latina es de 21%.
Entonces necesitamos una reforma fiscal que al menos nos lleve al promedio de países de América Latina. Ya no sueño yo con el promedio de la OCDE ni de Escandinavia, ¿no? Digo, no hay manera de tener un estado de bienestar escandinavo cuando no recaudas ni la mitad, ¿no? En Escandinavia, los países escandinavos recaudan cerca del 50% del PIB, ¿no? La OCDE es arriba de 35. Hay países en América Latina, por eso el promedio es 21, como Argentina o Brasil, que recaudan en torno al 30%, Brasil en particular 34%, si no me equivoco. Entonces, necesitamos esta reforma que haga, y que además sirva para redistribuir mejor la riqueza. Porque el problema que tenemos en México es que no solo recaudamos como país poco, sino que además la distribución del ingreso no cambia prácticamente antes y después del impuesto, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros países. Entonces, por eso es necesaria esta reforma fiscal que permita tener un régimen fiscal distinto en Pemex, que lo ponga al promedio también de las empresas petroleras nacionales, ¿no? Sí, están creadas para trasladar efectivamente la mayor parte de la renta petrolera a sus estados nacionales, pero eh, no debe ser, como en el caso de Petróleos Mexicanos, que es una empresa generalmente muy rentable antes de impuestos y deja de serlo después de impuestos, ¿no? Yo por ahí siempre, cuando doy pláticas o clases, utilizo una gráfica donde se muestran los resultados de Pemex antes y después de impuestos, ¿no? Y alguna vez, un par de veces la he presentado, he tenido la oportunidad de presentarla en Colombia, entonces digo que estamos en la tierra del Gabo, porque esa gráfica se podría llamar la triste y dramática historia de la Cándida Pemex y su abuela fiscal desalmada. Claro, no, súper interesante. La verdad es que es algo que yo tampoco entendía muy bien, entonces muchas gracias por esa explicación a título personal. Eh, Oye, Fluvio, y en previas ocasiones yo he pues leído o escuchado, ¿no? Que se menciona mucho que justo Pemex debería también darle mucha prioridad a petroquímica, ¿no? O sea, lo que mencionas, ¿no? La gente a veces se le olvida, se nos olvida que muchísimas cosas necesitan petróleo más allá de nuestro coche. Y además de eso, como tratar de transicionar a una empresa de energía y no solo de petróleo per se. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, por cierto, yo quisiera, cuando ustedes no eran ni una promesa en la mirada amorosa de sus padres, había una campaña, yo creo la mejor campaña que yo recuerde que haya hecho Pemex, yo era niño, imagínate, era Pemex en tu casa. Y justo eran cápsulas, eran comerciales que pasaban en la tele donde le mostraban a la gente, ¿no? Pues, los elementos de uso doméstico que provenían justo de la petroquímica. Y fue una campaña se hace muy pedagógica que valdría la pena actualizar y volver a lanzar, para, como bien dices, ¿no? ¿No? Porque muchas, incluso refinerías, dices, todo el mundo de gasolina, ¿no? Espérate, hay asfaltenos, parafinas, de verdad ya no vamos a pavimentar calles, ¿no? O sea, hay muchísimos. Ahora, si Pemex tiene que ir, primero que nada, creo que un primer paso sería muchos de los procesos propios de la industria petrolera, buscar hacerlos con energías renovables. Yo tuve la oportunidad cuando era consejero justamente de visitar un yacimiento de Petrobras en el corazón de la Amazonia, ¿no? Allá por Manaus y en el norte de Brasil. Y pues ahí por necesidad, como está aislado, ¿no? Llegas solamente vía aérea, eh, pues todos funcionaban, los pozos con energía solar, en fin. Y creo que ese es un primer paso, revisar los procesos mismos de petróleo mexicanos y ver cuáles se pueden hacer, ¿no? Por la vía de utilizar energías renovables, tener las plantas de cogeneración, por ejemplo, ¿no? Hay que aprovechar la energía térmica que se genera en refinerías, en complejos,
para también generar electricidad. Entonces, una parte, hay incluso petróleos mexicanos, por la experiencia que tienen en exploración, buscar también todos estos metales raros, ¿no? que se utilizan, puede ser parte de su división. En fin, creo que habría que hacer una revisión integral y ir haciendo de petróleos mexicanos pues esta empresa mucho más sencilla, como lo han hecho otras empresas y empresas del hidrógeno verde. Y hay, hay toda una serie de nichos, ¿no? Emplear eh, más los biocombustibles, por ejemplo, ¿no? Para oxigenar las gasolinas. Pues hay una revisión integral de todos los procesos, tanto de producción como de transformación industrial, que permitan que petróleos mexicanos pues, se vayan identificando y preparándose para la transición. Buenísimo, Fluvio. Oye, y en términos ya un poco más generales del sector energético en México y hablando también un poco de la estructura institucional, ¿tú cómo la ves? ¿Crees que estamos en un punto pues correcto, ¿no? Con los cambios que se han hecho? ¿Crees que necesitamos hacer algunos cambios institucionales? No, por supuesto. A ver, yo creo que hoy por hoy estamos en el peor de los mundos, ¿no? Cuando la orientación de la política energética pues no está en coherencia con el diseño institucional heredado de la reforma. No, no olviden que la izquierda que hoy gobierna fue excluida de la reforma energética, ¿no? La reforma energética se hizo básicamente entre el PAN y el Partido Verde y hubo una exclusión de toda la izquierda, ¿no? Y eso a mí me tocó vivirlo de primera mano. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, todavía la todavía fracción parlamentaria del PRD propuso 349 reservas en el debate, o debate lo que haya sido de la legislación secundaria, ni una sola fue siquiera discutida, se podrían aprobar, ni siquiera discutida, ¿no? Entonces, tuvo una exclusión total. Obviamente, cuando triunfa la izquierda, además, aquí sí hay que decirlo, sin mentir, o sea, la política que implementó el presidente López Obrador estaba en la plataforma. A nadie se puede tomar en gana. Estaba allí en la plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia. No, no, no hay, digamos, fue abierta, no hubo sorpresa. Pero algo que a mí me sorprendió desde el inicio es que teniendo la mayoría necesaria, sobre todo en los primeros 3 años, no se haya ajustado precisamente el diseño institucional, ¿no? Y entonces entramos en este proceso que terminó judicializando, por eso digo que es el peor de los mundos, judicializando a la política energética, ¿no? ¿Por qué? Porque es el peor de los mundos, porque ni los inversionistas tiene certeza de que se respeten las reglas, ni el gobierno certeza de que puede implementar la política, porque está en muchos aspectos ido en contra del marco legal y el diseño institucional heredado. Entonces, vamos, final de cuentas, las políticas públicas, en el ámbito que sea, en particular el energético, pero en el ámbito que sea, son, no son eficaces no solamente por la calidad intrínseca de ellas, sino por la coherencia de conjunto. ¿No? Si no hay coherencia de conjunto, tampoco. Entonces, ahí pues lo que se tiene que hacer es primero, tenemos que dar como país un gran debate, un gran análisis, ¿no? Sobre el lugar que le queremos conferir al sector energético. Después, el papel que en ese sector deben jugar nuestras dos grandes empresas energéticas, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad, la parte eléctrica, los petróleos mexicanos en la de hidrocarburos. A partir de ahí, definir cuál es el mejor diseño institucional, ¿no? Para que se cumplan ese papel que se le da al sector y el papel que dentro del sector se le da a estas empresas, fijarse los objetivos, después en cada una de las empresas cuál debe ser su estructura corporativa y
sus prioridades de inversión para cumplir con estos objetivos y finalmente qué cambios legales se tienen que hacer para lograr todo eso que conceptualmente se diseña. Entonces, ¿por qué? Porque el sector energético es un sector muy importante, no solamente tiene un peso económico, es lo que, bueno, yo formé en la escuela regulacionista francesa y entonces es lo que se llama una forma institucional, es decir, no solamente se trata de una actividad económica, sino de un espacio que codifica toda una serie de relaciones sociales de diferente naturaleza, política, económica, ¿no? Que refleja una historia, un sendero institucional, que tiene importancia en el plano simbólico, en fin, esto tiene mucha relevancia, por eso termina siendo una forma institucional que va regulando, ¿no? El régimen de acumulación de un país determinado, en este caso nuestro país. Y entonces necesitamos un gran acuerdo político, el mayor posible, porque además, en función sobre todo de TEMEC, muy probablemente dada la correlación actual de fuerzas donde la izquierda es el bloque hegemónico, ¿no? El bloque hegemónico. Entonces, lo más probable es que el resultado de este proceso tendría que ser, o muy probablemente sería, un papel mucho más activo del Estado, tanto como eh, forjador de las condiciones económicas de desarrollo, como actor económico directo a través de sus empresas, y eso iría en sentido contrario de los acuerdos que se han firmado, sobre todo, insisto, el TEMEC. Y eso implicaría, o puede implicar, sanciones al país. Entonces, tiene que ser un gran acuerdo. Esto nos va a costar como nos costó la expropiación petrolera, como nos costó la nacionalización de la industria eléctrica, pero que en el largo plazo sin duda va a valer la pena. Entonces, esto vale la pena cuando hay un gran acuerdo, ¿no? Consenso es difícil, pero al menos el mayor acuerdo político posible que permita darle estabilidad de mediano y largo plazo al sector, ¿no? Aquí sí aplica aquello del tango de 20 años, no es nada, febril la mirada, ¿no? Esto, si no podemos seguir en esta lógica que Carlos Monsiváis denominaba la refundación sexenal de la nación, ¿no? Que era como el símil de la ceremonia del fuego nuevo de los aztecas, nada más que ser acá 52 años, cada 6, ¿no? Entonces, sí necesitamos dar estabilidad y la estabilidad solo se logra con un gran acuerdo político. Yo sería incluso de la idea que el nuevo marco legal que surgiera de este proceso, quizás muy idealista de mi parte, que yo me lo imagino así, el marco legal que surgiera fuera incluso sometido a un referéndum, ¿no? No olviden, en 2013 muchos pedimos que la reforma fuera sometida a consulta, ¿no? Y no se hizo porque a propósito, y lo dijeron los impulsores de la reforma, esto ni siquiera es una deducción, lo dijeron abiertamente, entre ellos, por ejemplo, entonces diputado David Penchina y otros actores, pero sobre todo David, que introdujeron esta frase en la reforma constitucional de 2013 de que el sector era para garantizar ingresos para el Estado con el único fin de que no pudiera someterse a consulta, ¿no? Porque la ley de la consulta impide justamente que las disposiciones que tienen que ver con los ingresos del Estado se pongan a votación, porque imagínense, se pone a votación, quiere pagar impuestos, ¿no? Solo unos cuantos diríamos que sí, ¿no? Pero la mayoría seguramente diría que no, o se ampara un poquito. Entonces, esa frase se introdujo en la reforma constitucional con el único fin de que no hubiera. De hecho, el proyecto de la Corte que desechó la solicitud que fue acompañada con millones de firmas, ¿no? Para que fue justamente esa frase. Entonces, creo que tendría que haber una reforma que quitar esa frase, no tiene otro sentido más que platicamos, y someterla a la opinión de la gente para que tuviera todo el respaldo político, el mayor respaldo político y social posible, y entonces pues, las consecuencias fueran asumidas colectivamente y le diéramos estabilidad al sector. Muy interesante, Fluvio.
hay mucho por hacer. Se siente un Así es. poco abrumador hasta cierto punto. Em, pero pues bueno, hay muchas cosas por hacer, como mencionas. Eso está pues interesante y siempre da algo también que esperar, ¿no? Y que estar observando como ciudadano, ¿no? Tenemos que estar más conscientes de lo que está pasando. Y bueno, este primer bloque como de preguntas, ya te diremos qué pasa en el segundo, pero en este primer bloque me gustaría cerrar preguntándote qué legado te gustaría dejar en el sector energético. Uy, mira, yo he tenido la oportunidad de escribir en muchos lugares, creo que quizás dejar dos o tres ideas como esas que platicamos, o toda la última, ¿no? Eh, más que, más que una receta, dejar esta inquietud, ¿no? De la forma que tendríamos colectivamente que actuar, ¿no? Lo demás sería muy pretencioso, pero sí al menos decir, bueno, este es un tema tan importante que tenemos que lograr un acuerdo nacional, ¿no? Todos los países tienen acuerdos básicos, ¿no? Todos los países se construyen su vida política, social, a largo plazo a partir de ciertos tipos pues, de acuerdos tácitos o explícitos, pero yo creo que esto es algo en el que valdría mucho la pena, ¿no? Que quedara por ahí la necesidad de que, pues en este tema, pues nos pongamos de acuerdo, como, no sé, en Europa sobre la política agrícola común, ¿no? En Francia, eh, de la importancia de la educación pública, por ejemplo, es un acuerdo básico, sin duda, ¿no? La educación con factor de capilaridad y de igualdad republicana, ¿no? En fin, todas las naciones tienen siempre dos, tres acuerdos básicos que permiten dar posición. Yo creo que sin duda es un ámbito que forja en buena medida, tal vez lo digo, soy de Coatzacoalcos, pero me parece que forja en buena medida la identidad política. Perfecto, Fluvio. Pues bueno, vamos a pasar a una segunda sección mucho más corta que la primera. En esta segunda sección, Fluvio, pues el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Te la vamos a leer en un momento y también te vamos a pedir posteriormente que pues dejes una pregunta, ¿no? Para el siguiente entrevistado o entrevistada, también sin saber quién es. Y pues bueno, Fluvio, la pregunta que te dejaron es... ¿Qué aplicaciones comerciales le ves al hidrógeno y cómo ves la evolución del hidrógeno en los siguientes 5 años? Y mira, curioso porque en algún punto de la sección anterior también mencionaste el tema del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es muy probable que empiece a jugar un papel relevante como sustituto de combustibles fósiles. No creo que todavía es muy caro, muy cara su utilización. Creo que hace falta desarrollos tecnológicos importantes, ¿no? Innovaciones y demás, pero sin duda me parece que eso va a ir ayudando a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Creo que sin duda va a ser un gran aporte para lograr la transición energética y el combate al cambio climático. Perfecto, Fluvio. Oye, ¿y qué pregunta te gustaría dejar para el siguiente entrevistado o entrevistada? Puede ser muy, muy general, no necesariamente de un tema en particular, es muy abierto. Sí, yo simplemente diría eh, qué lugar ven que debería ocupar justo el sector energético en el modelo de desarrollo económico, cuál debería ser su papel fundamental, ¿no? Para el desarrollo del país. Muy bien, Perfecto. buena pregunta. Bueno, dentro de este segundo bloque de preguntas más rápidas, como dice David, nos gustaría saber qué tiene tu atención actualmente, sobre qué estás leyendo, sobre qué estás viendo, qué es lo que ahorita tiene mucho tu atención. Me parece lo que he estado mucho tratando de ver es justamente cuáles tendrían que ser los cambios en el diseño institucional del sector, ¿no? Para que el sector petrolero en particular, yo un poco de eso, ¿no?
para lograr fortalecer a Pemex en el mediano y largo plazo. Me preocupa que en el debate público pareciera que todo se reduce a resolver el tema financiero y que ya con eso pues, estoy convencido que no. O sea, me parece que tenemos que poner atención en todo lo que platicamos, ¿no? ¿No? Porque supongamos que, no sé, una varita mágica, el gobierno absorbe la deuda de Pemex, se encuentra por ahí un tesoro y le pagan a los proveedores, lo que sea, y se resuelve el problema. Y luego, o sea, si no se cambian todo el diseño institucional, no se cambian los objetivos, las prioridades de inversión, la estructura corporativa, en fin, todo lo que hablamos de ratito, pues en 10 años vamos a estar igual. O sea, lo bonito que existe es resolver el problema de hoy, pero no el funcionamiento específico, ¿no? Entonces, y en 10 años pues, vamos a estar de nueva cuenta con un tema de deuda, pues de nueva cuenta con problemas operativos, con problemas de eficiencia, problemas de seguridad industrial, en fin. Entonces, justamente está en eso, que más allá de los problemas de corto plazo, los problemas inmediatos, ¿qué se tiene que hacer para realmente darle viabilidad de largo plazo a la industria que esto debe tener larga vida por delante, que se tendrá que adaptar a las nuevas circunstancias, ¿no? Recordemos, la transición no solamente implica cambios en los sistemas de producción, significa cambios en los patrones de consumo, en las jerarquizaciones simbólicas, en las exploraciones sociales. O sea, no vamos a tener nunca una transición efectiva si no hay, si socialmente no asumimos lo que eso implica, ¿no? Pues hablamos de los impuestos a los combustibles automotrices, mientras la gente le siga sin gustar, pues, pues no te quejes, ¿no? Combate al medio ambiente, en fin. Esa es la parte que me preocupa, ¿no? O que tiene, bueno, sí me preocupa y tiene mi atención, es qué hacemos para esta viabilidad de mediano y largo plazo del sector. Perfecto, Fluvio. Oye, y otra pregunta, ¿algún libro que nos recomiendes, que le recomiendes a nuestros podescuchas, que creas que, pues bueno, es un libro que deben de leer, no necesariamente del sector energía, ¿no? Puede ser de cualquier tema que tú consideres importante. Bueno, sin duda lo que está complicado, pero muy de moda el libro de Piketty del Capital en el siglo XXI. ¿No? Creo que es una revisión integral de la historia del capitalismo, de las modalidades que tiene, hay toda una serie de planteamientos, además eh, muchos me gustan referencias a las novelas de Misola. Entonces, creo que es un libro muy interesante para repensar lo que es el sistema capitalista actual, los retos que tiene, las contradicciones, sin duda. Es, es, eh, es como para unas vacaciones de verano, pues, es algo muy interesante. Perfecto, ese lo apunto yo también a mi lista. Y como última pregunta de este bloque, ¿a quién nos recomiendas entrevistar en este podcast? Pues mira, yo creo que alguien que tiene una gran idea de todos estos temas, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, de la Facultad de Ingeniería, mi maestro, ¿no? Entonces, yo creo mucho de las cosas. Yo siempre digo que lo que sé se lo debo a él, lo que he hecho con eso ya es culpa mía, pero entonces, sin duda, el doctor Víctor Rodríguez. Excelente, Fluvio. Pues por ahora ya, entonces nos toca ir cerrando, pero no sé si haya algún tema que nos haya faltado preguntar que tú crees que se debería de comentar. Sí, siempre es algo que es una batalla personal y es la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico. Eh, Yo siempre he sostenido y muchas veces termino mis pláticas con lo que les voy a decir, que para mí es una derrota como nación que con más de 125 años de historia petrolera, nuestra inserción en el mercado petrolero internacional sea solo a partir de nuestro potencial geológico y no de nuestras capacidades
de gestión científica y tecnológica. Creo que vale la pena retomar los esfuerzos para que en nuestro país pues no dependa de la tecnología, el desarrollo, pues ahora es mundial y global, pero que tengamos también nosotros al menos dos o tres espacios de ventajas comparativas, ¿no? Aprovechando nuestras condiciones particulares y, y desarrollando nuestras propias líneas de investigación, nuestras propias fortalezas. Entonces, esto es fundamental, la formación de recursos humanos, ¿no? Y el impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Totalmente, Fluvio. Pues justo por eso creamos Energy, ¿no? Porque creemos que hacer frente a todos estos retos, pues sí, claramente requiere muchos temas, pero pues el crear capital humano también es un tema bien importante. Fluvio, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros, ha sido un gusto. Y pues bueno, Fluvio, ahora sí que hasta la próxima y estoy más que seguro que todos nuestros podescuchas van a disfrutar muchísimo este episodio. Muy bien, muchas gracias a ustedes y pues, saludos y estamos en comunicación, por supuesto, con